El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Evangelio de Lucas capítulo número 15, versículo del 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comenzaron, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzó a regocijarse. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, queremos rogar tu dirección, Padre. Yo te ruego que a través de tu bendita palabra, Señor, tú seas hablando al corazón de tu iglesia conforme a tu perfecta voluntad. Guíame, amado Dios, en esto. Dame sabiduría, te lo ruego, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Comúnmente conocemos esta historia como la parábola del hijo pródigo. Lucas, en una manera magistral, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra cómo este hombre que tenía 2 hijos, uno le pidió su herencia, su heredad. El padre accedió y se la entregó, pero inmediatamente la que la recibió, se fue a vivir a un lugar lejano, a donde estaba con su papá, a un lugar donde comenzó a vivir perdidamente. Hay muchas cosas que podemos meditar en el principio. ¿Obró bien el papá en darle el dinero que le correspondía al hijo? Nosotros también debemos, cuando uno de nuestros hijos nos pida dinero que le corresponde conforme a la herencia que pretendemos dárselo. Creo que muchos de nosotros no lo haríamos, pero yo creo que en este caso Dios movió al papá a entregárselo para que su hijo recibiera una lección. Muchos de nuestros hijos no aprenden por el consejo, aprenden solamente cuando experimentan los golpes de lo que lamentablemente les quisimos evitar. En este caso, el papá le dio el dinero que le correspondía, y se fue a vivir, dice la Escritura, perdidamente. Más o menos nos damos una idea de qué es vivir perdidamente, pero vamos a tratar de definirlo. Vivir perdidamente es permitir vivir en disolución o libertinaje.
tiene que ver con una vida de desenfreno, indecente e inmoral, dice el diccionario. Pocas palabras. Vivir perdidamente es vivir extraviado. Es solamente buscar el placer de nuestros apetitos carnales, de nuestros deseos humanos. ¿De dónde surge el deseo del libertinaje? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué es más agradable hacer el mal que hacer el bien? ¿Por qué hacer el mal en el corazón de cada uno de nosotros es un mayor deseo que fácilmente se puede hacer? Y hacer el bien es un deseo que normalmente carecemos y que cuando lo deseamos hacer causa dificultad de poder hacerlo. ¿Por qué hacer el mal causa? Es algo que podemos hacerlo con facilidad, porque el mal o la maldad, en pocas palabras, está en nuestros corazones. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 15, vamos a buscarlo, nos muestra cómo el mal no está solamente en una manera externa, sino que está en nuestro interior. Versículo 17, hablando del Señor Jesucristo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Noten esto, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El Señor Jesucristo, de una manera muy clara, señala cómo la maldad está en nuestro corazón. El hacer el mal está a flor de piel en nuestro ser. ¿Por qué causa? Por causa del pecado. El pecado es la separación del ser humano de Dios. No solamente es hacer el mal es una consecuencia de vivir separados de Dios, ajenos de Dios, Dios separado de nuestras vidas. Por esa razón, todos, de una u otra forma, tendemos a vivir perdidamente. Por eso es que es común el robo, el adulterio, la fornicación, todo aquello que mencionó el Señor Jesucristo, solamente como un ejemplo de todo el mal que estamos dispuestos a hacer cuando vivimos separados de Dios. Ahora, punto siguiente. Vivir perdidamente trae inevitablemente consecuencias. El malgasto que hizo este muchacho, él malgastó todos sus bienes. Salió con amigos que cuando hubo hambre le abandonaron y terminó en una pobreza extrema. Vamos a meditar en esto. Malgastar. ¿Qué es malgastar? Malgastar es gastar el dinero sin sentido. Gastar lo que tenemos solamente en los placeres. Gastar en comida o en vestido o en alimento no es mal. Yo creo que son necesidades que debemos hacer, que debemos cumplir. Pero gastar solamente para un placer momentáneo, un placer carnal, que sí, puede ser que nuestra naturaleza humana lo disfrute por un momento, pero todo esto trae consecuencias físicas, emocionales y en este caso con este joven, económicas. En aquellos días vino una gran hambre, dice la Escritura, sobre la tierra, de tal manera que él quedó sin dinero y aquellas personas que estaban cerca de él continuamente regocijándose le abandonaron. Nunca olvide esto, amado. Usted tiene economía, alguien va a estar cerca de usted siempre aplaudiendo lo que usted hace. Su economía terminó, su dinero se acabó
aquellas personas que le alaban, que lo barbeaban, perdón, busque la palabra más adecuada, son personas que lo van a dejar solo. Usted tiene dinero, va a estar rodeado de amigos. Usted no tiene economía, no tiene manera de tener dinero, todos sus amigos lo van a dejar, aún su familia. Escúchelo. Y en este caso, este joven, era tanta su pobreza que dice la Escritura que él mismo tuvo que buscar empleo y le dieron un empleo que para un judío era sumamente vergonzoso: cuidar cerdos. Los cerdos eran algo que la ley prohibía comer, y mucho menos apacentarlos o cuidarlos. Si usted alguna vez ha estado en algún chiquero de cerdos, sabe exactamente cuál es el olor que despiden estos animales. Pero fíjese cómo el extremo de cómo las consecuencias nos alcanzan cuando vivimos perdidamente. Dice la Escritura que era tal el hambre de este muchacho que aún la comida que le estaba depositando a los marranos, él deseaba comérsela. Oh Dios, no podemos evitar eso. El pecado siempre trae consecuencias duras que nos quebrantan, que nos lastiman, que nos avergüenzan. Dice la Escritura que entonces este joven, volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí es como si estuvieras dormido, desmayado. Cuando estamos viviendo perdidamente, estamos cegados. Nos advierten, nos tratan de detener, pero no nos importa. Nosotros decidimos que esa es la manera que deseamos vivir y que nadie tiene que meter en nuestra vida personal. Eso es lamentablemente una mentira. Punto siguiente. Dice la Escritura, estoy en Lucas 15 nuevamente, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Este joven despertó. De repente se dio cuenta de su condición. Pudo plenamente, con mucho dolor, percatarse hasta dónde había caído, hasta dónde su vida de perdición lo había llevado. Amado, escuche, si el pecado ha abrazado nuestras vidas, si estamos viviendo perdidamente, aun cuando conocíamos a nuestro Padre Celestial, es probable que Dios está permitiendo que tú escuches esto y que te detengas antes de vivir o sufrir las consecuencias del pecado. La Escritura nos deja ver que el arrepentimiento tiene 3 aspectos. El arrepentimiento abarca nuestra alma completamente. Eso es nuestra mente, nuestras emociones y desde luego nuestra voluntad. Nuestra mente, dice la Escritura, y volviendo en sí, parece que su mente despertó, parece que comprendió. El arrepentimiento nos lleva a un razonamiento claro de lo mal que estamos haciendo. Dice la Escritura, volviendo en sí, versículo 17 y versículo 18. Ahora, dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él tuvo una revelación clara de lo mal que estaba viviendo. Si yo quiero saber si una persona está realmente arrepentida, es cuando los escuchamos por sus propios labios, no nosotros tratando de convencerlos, sino ellos convencidos por el Señor. Podemos darnos cuenta cómo por sus expresiones, el reconocimiento de lo mal que han estado viviendo. Su mente, sus emociones. En este caso dice el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
tenía una profunda tristeza. Las emociones entran en juego. Hay tristeza por causa de lo que hemos hecho y las consecuencias que estamos viviendo. La voluntad. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y levantándose, vino a su padre. No solamente se entristeció, no solamente tuvo claro en su mente que lo que estaba haciendo era incorrecto, sino dice la palabra, y levantándose. Si usted está llorando porque usted se da cuenta de que está haciendo algo mal, amado, y está usted consciente de ello, amado, algo tiene usted que hacer, y eso se llama ejercer su voluntad. Haga lo que tenga que hacer, si usted y yo estamos realmente arrepentidos. Ahora, cuando el hijo pródigo vino a su casa, vino a su padre, dice la Escritura, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando tenemos una persona arrepentida y venimos a Dios, lo primero que vamos a poder darnos cuenta es la misericordia y el amor del Señor. Si usted está escuchando este mensaje y usted dice en su corazón, mi vida se identifica con la vida de este hombre, mi vida ha estado viviendo perdidamente, pero hoy me arrepiento, hoy me duele haber pecado contra Dios, pero me vuelvo a Dios con todo mi corazón. No olvides esto, el Padre te recibirá, te abrazará, te dará un beso y habrá gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir de ella. Y te agradezco, Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ser de nuestros apetitos carnales, de nuestros deseos humanos. ¿De dónde surge el deseo del libertinaje? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué es más agradable hacer el mal que hacer el bien? ¿Por qué hacer el mal en el corazón de cada uno de nosotros es un mayor deseo que fácilmente se puede hacer? Y hacer el bien es un deseo que normalmente carecemos y que cuando lo deseamos hacer causa dificultad de poder hacerlo. ¿Por qué hacer el mal causa? Es algo que podemos hacerlo con facilidad, porque el mal o la maldad, en pocas palabras, está en nuestros corazones. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 15, vamos a buscarlo, nos muestra cómo el mal no está solamente en una manera externa, sino que está en nuestro interior. Versículo 17, hablando el Señor Jesucristo. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Noten esto, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El Señor Jesucristo, de una manera muy clara, señala cómo la maldad está
en nuestro corazón. El hacer el mal está a flor de piel en nuestro ser. ¿Por qué causa? Por causa del pecado. El pecado es la separación del ser humano de Dios. No solamente es hacer el mal es una consecuencia de vivir separados de Dios, ajenos de Dios, Dios separado de nuestras vidas. Por esa razón, todos, de una u otra forma, tendemos a vivir perdidamente. Por eso es que es común el robo, el adulterio, la fornicación, todo aquello que mencionó el Señor Jesucristo, solamente como un ejemplo de todo el mal que estamos dispuestos a hacer cuando vivimos separados de Dios. Ahora, punto siguiente. Vivir perdidamente trae inevitablemente consecuencias. El malgasto que hizo este muchacho, él malgastó todos sus bienes. Salió con amigos que cuando hubo hambre le abandonaron y terminó en una pobreza extrema. Vamos a meditar en esto. Malgastar. ¿Qué es malgastar? Malgastar es gastar el dinero sin sentido. Gastar lo que tenemos solamente en los placeres. Gastar en comida o en vestido o en alimento no es mal. Yo creo que son necesidades que debemos hacer, que debemos cumplir. Pero gastar solamente para un placer momentáneo, un placer carnal, que sí, puede ser que nuestra naturaleza humana lo disfrute por un momento, pero todo esto trae consecuencias físicas, emocionales y en este caso con este joven, económicas. En aquellos días vino una gran hambre, dice la Escritura, sobre la tierra, de tal manera que él quedó sin dinero y aquellas personas que estaban cerca de él continuamente regocijándose le abandonaron. Nunca olvide esto, amado. Usted tiene economía, alguien va a estar cerca de usted siempre aplaudiendo lo que usted hace. Su economía terminó, su dinero se acabó. Aquellas personas que le alaban, que lo barbeaban, perdón, busque la palabra más adecuada, son personas que lo van a dejar solo. Usted tiene dinero, va a estar rodeado de amigos. Usted no tiene economía, no tiene manera de tener dinero, todos sus amigos lo van a dejar, aún su familia. Escúchelo. Y en este caso este joven, era tanta su pobreza que dice la Escritura que él mismo tuvo que buscar empleo y le dieron un empleo que para un judío era sumamente vergonzoso: cuidar cerdos. Los cerdos eran algo que la ley prohibía comer y mucho menos apacentarlos o cuidarlos. Si usted alguna vez ha estado en algún chiquero de cerdos, saben exactamente cuál es el olor que despiden estos animales. Pero fíjese cómo el extremo de cómo las consecuencias nos alcanzan cuando vivimos perdidamente. Dice la Escritura que era tal el hambre de este muchacho que aún la comida que le estaba depositando a los marranos, él deseaba comérsela. Oh Dios, no podemos evitar eso. El pecado siempre trae consecuencias duras que nos quebrantan, que nos lastiman, que nos avergüenzan. Dice la Escritura que entonces este joven, volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí es como si estuvieras dormido, desmayado. Cuando estamos viviendo perdidamente, estamos cegados. Nos advierten, nos tratan de detener, pero no nos importa. Nosotros decidimos que esa es la manera que deseamos vivir y que nadie tiene que meter en nuestra vida personal. Eso es lamentablemente
una mentira. Punto siguiente. Dice la Escritura, estoy en Lucas 15 nuevamente, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Este joven despertó. De repente se dio cuenta de su condición. Pudo plenamente, con mucho dolor, percatarse hasta dónde había caído, hasta dónde su vida de perdición lo había llevado. Amado, escuche, si el pecado ha abrazado nuestras vidas, si estamos viviendo perdidamente, aun cuando conocíamos a nuestro Padre Celestial, es probable que Dios está permitiendo que tú escuches esto y que te detengas antes de vivir o sufrir las consecuencias del pecado. La Escritura nos deja ver que el arrepentimiento tiene 3 aspectos. El arrepentimiento abarca nuestra alma completamente. Eso es nuestra mente, nuestras emociones y desde luego nuestra voluntad. Nuestra mente, dice la Escritura, y volviendo en sí, parece que su mente despertó, parece que comprendió. El arrepentimiento nos lleva a un razonamiento claro de lo mal que estamos haciendo. Dice la Escritura, volviendo en sí, versículo 17 y versículo 18. Ahora, dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él tuvo una revelación clara de lo mal que estaba viviendo. Si yo quiero saber si una persona está realmente arrepentida, es cuando los escuchamos por sus propios labios, no nosotros tratando de convencerlos, sino ellos convencidos por el Señor. Podemos darnos cuenta cómo por sus expresiones, el reconocimiento de lo mal que han estado viviendo, su mente, sus emociones. En este caso dice el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tenía una profunda tristeza. Las emociones entran en juego. Hay tristeza por causa de lo que hemos hecho y las consecuencias que estamos viviendo. La voluntad. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y levantándose, vino a su padre. No solamente se entristeció, no solamente tuvo claro en su mente que lo que estaba haciendo era incorrecto, sino dice la palabra, y levantándose. Si usted está llorando porque usted se da cuenta de que está haciendo algo mal, amado, y está usted consciente de ello, amado, algo tiene usted que hacer, y eso se llama ejercer su voluntad. Haga lo que tenga que hacer, si usted y yo estamos realmente arrepentidos. Ahora, cuando el hijo pródigo vino a su casa, vino a su padre, dice la Escritura, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando tenemos una persona arrepentida y venimos a Dios, lo primero que vamos a poder darnos cuenta es la misericordia y el amor del Señor. Si usted está escuchando este mensaje y usted dice en su corazón: mi vida se identifica con la vida de este hombre, mi vida ha estado viviendo perdidamente, pero hoy me arrepiento, hoy me duele haber pecado contra Dios, pero me vuelvo a Dios con todo mi corazón. No olvides esto: el Padre te recibirá, te abrazará, te dará un beso y habrá gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir de ella
Y te agradezco, Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Un placer momentáneo, un placer carnal, que sí, puede ser que nuestra naturaleza humana lo disfrute por un momento, pero todo esto trae consecuencias físicas, emocionales y en este caso con este joven, económicas. En aquellos días vino una gran hambre, dice la Escritura, sobre la tierra, de tal manera que él quedó sin dinero y aquellas personas que estaban cerca de él continuamente regocijándose le abandonaron. Nunca olvide esto, amado. Usted tiene economía, alguien va a estar cerca de usted siempre aplaudiendo lo que usted hace. Su economía terminó, su dinero se acabó. Aquellas personas que le alaban, que lo barbeaban, perdón, busque la palabra más adecuada, son personas que lo van a dejar solo. Usted tiene dinero, va a estar rodeado de amigos. Usted no tiene economía, no tiene manera de tener dinero, todos sus amigos lo van a dejar, aún su familia. Escúchelo. Y en este caso este joven, era tanta su pobreza que dice la Escritura que él mismo tuvo que buscar empleo y le dieron un empleo que para un judío era sumamente vergonzoso: cuidar cerdos. Los cerdos eran algo que la ley prohibía comer y mucho menos apacentarlos o cuidarlos. Si usted alguna vez ha estado en algún chiquero de cerdos, sabe exactamente cuál es el olor que despiden estos animales. Pero fíjese cómo el extremo de cómo las consecuencias nos alcanzan cuando vivimos perdidamente. Dice la Escritura que era tal el hambre de este muchacho que aún la comida que le estaba depositando a los marranos, él deseaba comérsela. Oh Dios, no podemos evitar eso. El pecado siempre trae consecuencias duras que nos quebrantan, que nos lastiman, que nos avergüenzan. Dice la Escritura que entonces este joven, volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí es como si estuvieras dormido, desmayado. Cuando estamos viviendo perdidamente, estamos cegados. Nos advierten, nos tratan de detener, pero no nos importa. Nosotros decidimos que esa es la manera que deseamos vivir y que nadie tiene que meter en nuestra vida personal. Eso es lamentablemente una mentira. Punto siguiente. Dice la Escritura, estoy en Lucas 15 nuevamente, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Este joven despertó. De repente se dio cuenta de su condición. Pudo plenamente, con mucho dolor, percatarse hasta dónde había caído, hasta dónde su vida de perdición lo había llevado. Amado, escuche, si el pecado ha abrazado nuestras vidas, si estamos viviendo perdidamente, aun cuando conocíamos a nuestro Padre Celestial, es probable que Dios está permitiendo que tú escuches esto y que te detengas antes de vivir o sufrir las consecuencias del pecado. La Escritura nos deja ver que el arrepentimiento tiene tres aspectos.
El arrepentimiento abarca nuestra alma completamente. Eso es nuestra mente, nuestras emociones y desde luego nuestra voluntad. Nuestra mente, dice la escritura, y volviendo en sí. Parece que su mente despertó, parece que comprendió. El arrepentimiento nos lleva a un razonamiento claro de lo mal que estamos haciendo. Dice la escritura, volviendo en sí, versículo 17 y versículo 18. Ahora, dice, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él tuvo una revelación clara de lo mal que estaba viviendo. Si yo quiero saber si una persona está realmente arrepentida, es cuando los escuchamos por sus propios labios, no nosotros tratando de convencerlos, sino ellos convencidos por el Señor. Podemos darnos cuenta cómo, por sus expresiones, el reconocimiento de lo mal que han estado viviendo. Su mente, sus emociones. En este caso dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tenía una profunda tristeza. Las emociones entran en juego. Hay tristeza por causa de lo que hemos hecho y las consecuencias que estamos viviendo. La voluntad. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y levantándose, vino a su padre. No solamente se entristeció, no solamente tuvo claro en su mente que lo que estaba haciendo era incorrecto, sino dice la palabra, y levantándose. Si usted está llorando porque usted se da cuenta de que está haciendo algo mal, amado, y está usted consciente de ello, amado, algo tiene usted que hacer, y eso se llama ejercer su voluntad. Haga lo que tenga que hacer, si usted y yo estamos realmente arrepentidos. Ahora, cuando el hijo pródigo vino a su casa, vino a su padre, dice la escritura, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando tenemos una persona arrepentida, y venimos a Dios, lo primero que vamos a poder darnos cuenta es la misericordia y el amor del Señor. Si usted está escuchando este mensaje y usted dice en su corazón, mi vida se identifica con la vida de este hombre, mi vida ha estado viviendo perdidamente, pero hoy me arrepiento, hoy me duele haber pecado contra Dios, pero me vuelvo a Dios con todo mi corazón. No olvides esto, el Padre te recibirá, te abrazará, te dará un beso y habrá gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir de ella. Y te agradezco, Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que entonces este joven volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Volver en sí es cuando es como si estuvieras dormido, desmayado. Cuando estamos viviendo perdidamente, estamos cegados. Nos advierten, nos tratan de detener, pero no nos importa. Nosotros decidimos que esa es la manera que deseamos vivir,
y que nadie tiene que meter en nuestra vida personal. Eso es lamentablemente una mentira. Punto siguiente. Dice la Escritura, estoy en Lucas 15 nuevamente, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Este joven despertó. De repente se dio cuenta de su condición. Pudo plenamente, con mucho dolor, percatarse hasta dónde había caído, hasta dónde su vida de perdición lo había llevado. Amado, escuche, si el pecado ha abrazado nuestras vidas, si estamos viviendo perdidamente, aun cuando conocíamos a nuestro Padre Celestial, es probable que Dios está permitiendo que tú escuches esto y que te detengas antes de vivir o sufrir las consecuencias del pecado. La Escritura nos deja ver que el arrepentimiento tiene 3 aspectos. El arrepentimiento abarca nuestra alma completamente. Eso es nuestra mente, nuestras emociones y desde luego nuestra voluntad. Nuestra mente, dice la Escritura, y volviendo en sí, parece que su mente despertó, parece que comprendió. El arrepentimiento nos lleva a un razonamiento claro de lo mal que estamos haciendo. Dice la Escritura, volviendo en sí, versículo 17 y versículo 18. Ahora, dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él tuvo una revelación clara de lo mal que estaba viviendo. Si yo quiero saber si una persona está realmente arrepentida, es cuando los escuchamos por sus propios labios, no nosotros tratando de convencerlos, sino ellos convencidos por el Señor. Podemos darnos cuenta cómo, por sus expresiones, el reconocimiento de lo mal que han estado viviendo. Su mente, sus emociones. En este caso dice el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tenía una profunda tristeza. Las emociones entran en juego. Hay tristeza por causa de lo que hemos hecho y las consecuencias que estamos viviendo. La voluntad. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y levantándose, vino a su padre. No solamente se entristeció, no solamente tuvo claro en su mente que lo que estaba haciendo era incorrecto, sino dice la palabra, y levantándose. Si usted está llorando porque usted se da cuenta de que está haciendo algo mal, amado, y está usted consciente de ello, amado, algo tiene usted que hacer, y eso se llama ejercer su voluntad. Haga lo que tenga que hacer, si usted y yo estamos realmente arrepentidos. Ahora, cuando el hijo pródigo vino a su casa, vino a su padre, dice la Escritura, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando tenemos una persona arrepentida y venimos a Dios, lo primero que vamos a poder darnos cuenta es la misericordia y el amor del Señor. Si usted está escuchando este mensaje y usted dice en su corazón: mi vida se identifica con la vida de este hombre, mi vida ha estado viviendo perdidamente, pero hoy me arrepiento, hoy me duele haber pecado contra Dios, pero me vuelvo a Dios con todo mi corazón. No olvides esto: el Padre te recibirá, te abrazará, te dará un beso y habrá gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento.
Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir de ella. Y te agradezco, Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nuestra alma completamente. Eso es nuestra mente, nuestras emociones y desde luego nuestra voluntad. Nuestra mente, dice la Escritura, y volviendo en sí. Parece que su mente despertó, parece que comprendió. El arrepentimiento nos lleva a un razonamiento claro de lo mal que estamos haciendo. Dice la Escritura, volviendo en sí, versículo 17 y versículo 18. Ahora, dice, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él tuvo una revelación clara de lo mal que estaba viviendo. Si yo quiero saber si una persona está realmente arrepentida, es cuando los escuchamos por sus propios labios, no nosotros tratando de convencerlos, sino ellos convencidos por el Señor. Podemos darnos cuenta cómo, por sus expresiones, el reconocimiento de lo mal que han estado viviendo. Su mente, sus emociones. En este caso dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tenía una profunda tristeza. Las emociones entran en juego. Hay tristeza por causa de lo que hemos hecho y las consecuencias que estamos viviendo. La voluntad. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y levantándose, vino a su padre. No solamente se entristeció, no solamente tuvo claro en su mente que lo que estaba haciendo era incorrecto, sino dice la palabra, y levantándose. Si usted está llorando porque usted se da cuenta de que está haciendo algo mal, amado, y está usted consciente de ello, amado, algo tiene usted que hacer, y eso se llama ejercer su voluntad. Haga lo que tenga que hacer, si usted y yo estamos realmente arrepentidos. Ahora, cuando el hijo pródigo vino a su casa, vino a su padre, dice la Escritura, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando tenemos una persona arrepentida y venimos a Dios, lo primero que vamos a poder darnos cuenta es la misericordia y el amor del Señor. Si usted está escuchando este mensaje y usted dice en su corazón, mi vida se identifica con la vida de este hombre, mi vida ha estado viviendo perdidamente, pero hoy me arrepiento, hoy me duele haber pecado contra Dios, pero me vuelvo a Dios con todo mi corazón. No olvides esto, el Padre te recibirá, te abrazará, te dará un beso y habrá gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir de ella. Y te agradezco, Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón.
una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sus emociones. En este caso dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tenía una profunda tristeza. Las emociones entran en juego. Hay tristeza por causa de lo que hemos hecho y las consecuencias que estamos viviendo. La voluntad. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y levantándose, vino a su padre. No solamente se entristeció, no solamente tuvo claro en su mente que lo que estaba haciendo era incorrecto, sino dice la palabra, y levantándose. Si usted está llorando porque usted se da cuenta de que está haciendo algo mal, amado, y está usted consciente de ello, amado, algo tiene usted que hacer, y eso se llama ejercer su voluntad. Haga lo que tenga que hacer, si usted y yo estamos realmente arrepentidos. Ahora, cuando el hijo pródigo vino a su casa, vino a su padre, dice la Escritura, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando tenemos una persona arrepentida, y venimos a Dios, lo primero que vamos a poder darnos cuenta es la misericordia y el amor del Señor. Si usted está escuchando este mensaje y usted dice en su corazón, mi vida se identifica con la vida de este hombre, mi vida ha estado viviendo perdidamente, pero hoy me arrepiento, hoy me duele haber pecado contra Dios, pero me vuelvo a Dios con todo mi corazón. No olvides esto, el Padre te recibirá, te abrazará, te dará un beso y habrá gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir de ella. Y te agradezco, Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Si usted está llorando porque usted se da cuenta de que está haciendo algo mal, amado, y está usted consciente de ello, amado, algo tiene usted que hacer, y eso se llama ejercer su voluntad. Haga lo que tenga que hacer, si usted y yo estamos realmente arrepentidos. Ahora, cuando el hijo pródigo vino a su casa, vino a su padre, dice la Escritura, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando tenemos una persona arrepentida, y venimos a Dios, lo primero que vamos a poder darnos cuenta es la misericordia y el amor del Señor. Si usted está escuchando este mensaje y usted dice en su corazón, mi vida se identifica con la vida de este hombre, mi vida ha estado viviendo perdidamente, pero hoy me arrepiento, hoy me duele haber pecado contra Dios, pero me vuelvo a Dios con todo mi corazón. No olvides esto, el Padre te recibirá, te abrazará, te dará un beso y habrá gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir de ella.
Y te agradezco, Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Cuando tenemos una persona arrepentida y venimos a Dios, lo primero que vamos a poder darnos cuenta es la misericordia y el amor del Señor. Si usted está escuchando este mensaje y usted dice en su corazón, mi vida se identifica con la vida de este hombre, mi vida ha estado viviendo perdidamente, pero hoy me arrepiento, hoy me duele haber pecado contra Dios, pero me vuelvo a Dios con todo mi corazón. No olvides esto, el Padre te recibirá, te abrazará, te dará un beso y habrá gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir de ella. Y te agradezco, Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mi vida ha estado viviendo perdidamente, pero hoy me arrepiento. Hoy me duele haber pecado contra Dios, pero me vuelvo a Dios con todo mi corazón. No olvides esto. El Padre te recibirá, te abrazará, te dará un beso y habrá gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir de ella. Y te agradezco, Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y habrá gozo en el cielo por nuestro arrepentimiento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos recibir de ella. Y te agradezco, Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Padre Celestial, porque yo creo que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones y nos lleva a actuar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Jesucristo. Amén, Señor.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.